Hola, buen viernes, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Y hoy vamos a estar hablando de las mujeres y el tabaquismo, una problemática que tiene a las mujeres en el centro de la escena básicamente porque tenemos 2 veces más riesgos de padecer enfermedades producto del consumo de tabaco. En nuestra entrevista estaremos hablando con un médico que nos va a explicar no solamente cuáles son los riesgos, sino también cómo podemos hacer para dejar de fumar aquellas que tienen ese tema como una cuenta pendiente, por ejemplo. Te lo vamos a contar en un ratito en nuestra entrevista, pero antes vamos a conocer a una científica. Ustedes saben que se entregó el premio L'Oréal UNESCO a las mujeres de la ciencia. Esto ocurrió hace pocas horas y la argentina Vanessa Gotifredi es una doctora a la que queremos conocer y te la vamos a presentar con voz propia. Soy jefa de un laboratorio en el Instituto del Elban y nuestro objetivo es comprender cómo el ADN se replica. El ADN contiene la receta de cómo hacer una célula y cambios en esa receta son los que producen enfermedades como el cáncer. Nuestro objetivo es entender cómo funciona el proceso de replicación para poder entender cómo se genera el cáncer y cómo combatirlo. Nuestro proyecto se focaliza en dilucidar o encontrar posibles nuevos tratamientos para el cáncer de mama y ovario. Nosotros nos concentramos en un defecto particular de la receta, que es la pérdida de ciertas proteínas. Esa pérdida de ciertas proteínas generan una ventaja en la génesis del cáncer, pero a la vez son un talón de Aquiles que permite la entrada de un tratamiento. En ese sentido se puede desarrollar medicina de precisión buscando fármacos que ataquen solo a células con ese talón de Aquiles, dejando tranquilas a células que no tienen ese talón de Aquiles. Es ahí donde nuestro grupo se decidió a trabajar, buscando si existe una manera mejor, más específica, que genere menos efectos colaterales para los pacientes, que genere menos resistencia, que pueda matar este tipo de cáncer que al final es mucho más frecuente de lo que se esperaba. La construcción no es nunca individual. No hay una idea que termine siendo una idea propia. Siempre una idea generada con el conjunto, con la discusión. Un pintor puede desarrollar un cuadro de la nada. Lo científico es mucho más atar cabos. Y para atar cabos siempre es bueno, para deducir siempre es bueno la interacción con otros. Entonces, obviamente, si yo llegué acá, llegué porque tuve la suerte de interaccionar con personas que me hicieron crecer y a las cuales espero haber hecho crecer también. Somos muchas las mujeres buenas en la Argentina y eso está buenísimo. Yo quiero este premio para mujeres, bueno, por un lado porque es prestigioso y por el otro lado porque promueve el ejemplo. Si las mujeres si no se visualizan mujeres triunfadoras, es muy difícil inspirar a las nuevas generaciones de que eso se puede. No es solo un premio, es un premio que ayuda a la comunidad. Y a una comunidad que a mí me interesa, que es la comunidad de mujeres que tienen que creer que pueden ser líderes. Todo científico necesita sentir reconocimiento si está haciendo las cosas bien. Y todo premio ayuda al científico a sentirse estimulado y sentir que las preguntas que está haciendo y las respuestas que está contestando tienen un sentido social importante y que puede llegar a ayudar a la gente, a la humanidad, que es lo que está buscando un científico. El hecho de que haya un premio para mujeres muestra un problema en la ciencia y es la falta de mujeres que tienen el deseo de ser líderes y entonces es importante que de alguna manera te elijan como abanderada de esa causa, de esa búsqueda de cambio que es importante para incluir el talento femenino y la diversidad en la toma de decisión. Decía la doctora Gotifredi, construir el deseo de ser líderes forma parte de poder llevar adelante ese trabajo de hormiga que
minuto a minuto, día a día, mes a mes y año a año se hace desde el trabajo científico. Así que felicitaciones a todas las mujeres ganadoras de este premio y en particular a la doctora Gotti-Fredi. Y vamos a seguir hablando de salud, pero en este caso de una cuestión particular, especial y esencial que muchas veces se deja de lado porque de alguna manera está generalizada, internalizada, forma parte de la vida de muchas personas. Y muchos desconocen los riesgos que tiene el tabaquismo, en particular para las mujeres. Un informe con voz propia. En Argentina, el tabaco es responsable de más de 44.000 muertes por año, más de 120 por día. Entre otros, un estudio publicado en el British Medical Journal concluyó que las fumadoras tenemos 2 veces más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular que los hombres que fuman. Si bien la prevalencia de tabaquismo disminuyó un 25% desde el año 2005 en Argentina, todavía fuma el 22.2% de la población mayor de 18 años y crece el uso tanto de tabaco como de cigarrillos electrónicos en los y las jóvenes. Según estimaciones de 2016, en nuestro país mueren más de 300 mujeres por semana como consecuencia de enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Una investigación realizada por la Universidad de Copenhague a 11.472 mujeres y hombres durante 12 años encontró que el humo del tabaco puede ser más perjudicial para las mujeres con respecto a la enfermedad isquémica, debido a que los componentes del humo disminuyen los niveles de estrógeno. Por su parte, la industria tabacalera apunta a las mujeres para ensanchar su base de consumidores y reemplazar a quienes mueren prematuramente por cáncer, ataques cardíacos, ataques vasculares cerebrales, enfisema pulmonar u otras enfermedades relacionadas con el tabaco. Las mujeres corremos muchos más riesgos que los varones por fumar. Tomá la decisión ya y decile chau al tabaco. Para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor Diego Sánchez Gelós, a quien le damos la bienvenida. El doctor es integrante del consultorio de cesación tabáquica del programa de Medicina Interna General en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Qué buen trabajo, ¿no? Sentir que uno puede colaborar para permitir que algunas personas cobren en salud. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, ¿es así tan contundente el hecho de que las mujeres tienen mayor predisposición a determinadas enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, que los hombres? Es así. También pasa en las enfermedades respiratorias y aparte tienen ciertas peculiaridades las mujeres. A nivel oncológico está el cáncer de cuello de útero, está el cáncer de mama, que tiene mucha relación con el tabaquismo. Los anticonceptivos y el fumar es una situación que estaría contraindicada y eso pasa habitualmente. Digamos, los métodos anticonceptivos pueden ser varios como para ofrecerle a una mujer, pero sí, en este caso los anticonceptivos generan mayor riesgo de situaciones oncológicas que habría que evitar, ¿no? Es decir, el anticonceptivo, cuando hablamos de lo que usted está mencionando, estamos refiriéndonos al anticonceptivo vía oral, digamos, a las pastillas. Exactamente. Entonces acá lo que uno tendría que pensar es no dejar el anticonceptivo, sino dejar el cigarrillo, ¿no? Eso sería lo saludable, lo recomendable y es un poco lo que uno espera, ¿no? Cuando a usted le llegan casos, ¿no? Que tiene que estudiar o que vienen a consulta o lo que fuere, ¿con qué dudas se encuentra habitualmente respecto de la situación del tabaco y del hecho de a lo mejor no asumir que eso puede provocar enfermedades a posteriori? Bueno, mayormente nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente teniendo un consultorio que es exclusivo para dejar de fumar, que en algún momento llegamos a hacer un enfoque de género, inclusive se abrió un poco el consultorio con ese enfoque, y fue el disparador una investigación que queríamos hacer que tenía que ver un poco con el tabaquismo y violencia de género, que no viene al caso, pero digamos eso a partir del 2009 estamos trabajando y venimos trabajando desde ese tiempo. Yo también estoy en un instituto que es de la UBA y de CONICET, que del 2005 venimos también trabajando, y la verdad que la casuística, cuando uno encuentra personas que quieren dejar de fumar, hay un montón de este tipo de preguntas que no se hacen. Nosotros no hablamos de lo mal que hace el cigarrillo porque en general hay cierta difusión, gracias a Dios, que se pudo empezar a entender, y el cigarrillo sin duda hace mal, ¿sí? El cigarrillo electrónico
se pueden llegar a plantear muchas dudas porque todavía no hay estudios contundentes. Todas las sociedades serias que tienen que ver con salud lo contraindican. La ANMAT en algún punto lo prohibió, no lo permite. El Ministerio de Salud tiene una política similar con el cigarrillo electrónico. En la última encuesta de factores de riesgo a nivel nacional se habló de que fue la primera vez que se estudió el cigarrillo electrónico. Se vio que había una prevalencia de 1,1% de la sociedad, que es muy alto, ¿no? Mayores de 18 años. Sin duda es un irritante, tiene muchos productos tóxicos que generan... Es decir, que no es recomendable, digamos, desde los institutos que manejan las cuestiones relacionadas con la salud en el mundo, pero además, digo, desde las pruebas que ustedes pueden ver cotidianamente. Totalmente. No tiene funciona. una muy alta temperatura que llega a los alvéolos, que es el lugar donde se intercambia el oxígeno con la sangre, llega a muchísima temperatura. Ya ese punto sería algo perjudicial para la salud, para el cuerpo, para lo que recubre el aparato respiratorio. Y aparte tiene muchos productos, ¿sí? que ya se empiezan a estudiar, se viene estudiando hace muchísimos menos años. Si uno se figura que el cigarrillo relacionado con el cáncer de pulmón, o sea, con una patología que generó, digamos, el disparador de que hacía mal el cigarrillo, arrancó recién en 1950. Y la verdad que no es tan lejos. 1950 fue después de la Segunda Guerra, ya se le había entregado cigarrillo a todos los soldados a nivel mundial, entonces ya había una prevalencia de consumo altísima. ¿Sí? Ahora, aclarado lo del tema del cigarrillo electrónico, aunque todavía está en estudio y habrá que esperar a ver qué sucede con eso, ¿cuál es el mejor método o qué le aconsejan ustedes a las mujeres que llegan a ese consultorio con la intención de dejar de fumar, pero supongo que porque ya tomaron una decisión o por lo menos están medianamente convencidas de ello? Sí, hay algo que uno puede llegar a entender en las personas que quieren lograr un cambio, es que pueden estar ambivalentes y uno trata de generar cierta motivación, de darle ciertas herramientas como para avanzar, ¿sí? A veces lo que uno escucha, lo que uno entiende y que puede ser un problema en mujeres, depende de la edad, digamos. Uno puede querer ser un buen ejemplo para sus hijos cuando es mamá, uno puede queriendo tener una familia o plantear una familia, y el cigarrillo retrasa o aumenta, multiplica las chances de que una persona, mujer o una pareja tenga un hijo más allá del año. O sea, uno entiende que uno va a estudiar la fertilidad de una pareja cuando después de un año no lo logró. Claro, ¿sí? Y el cigarrillo puede ser uno de los factores. Multiplica este año en 3 veces prácticamente. ¿Sí? O sea que las mujeres y las parejas que quieren tener familia pasan mucho más tiempo o tienen muchas menos chances de hacerlo en el primer año. ¿Sí? Eso como dato. Claro. ¿Qué otros disparadores puede haber en querer dejar de fumar y tener ciertos recaudos, ciertos miedos? El tema del aumento de peso. Eso es algo que también uno lo puede llegar a ver. ¿Y es real? Digamos que inmediatamente después de dejar de fumar hay un aumento de peso. ¿Tiene que ver con buscar un lugar donde llevar esas ansiedades que uno a lo mejor llevaba el cigarrillo? El tema es así. A veces lo que uno habla en relación al peso es que uno lo que hace es recuperar el peso que no tuvo por haber fumado. Es un anorexígeno el cigarrillo. Es a la inversa, en realidad. Claro, entonces uno lo que hace es estabilizar el peso que debería haber tenido si no fumara, ¿sí? En general, y esto está estudiado y uno tiene muchos datos, se aumenta unos kilos. En general no son muchos, es un promedio de menos de 4 kilos que se puede llegar a aumentar en el primer término o en el primer tiempo en que uno hace el tratamiento. Y después esto uno lo poder empezar a manejar, a ocuparse de eso. Uno no puede, como terapeuta, o digamos si uno está en este tema, de decir, bueno, hagamos dieta, dejemos el cigarrillo. Claro, todo junto es demasiado. Es demasiado y no se aconseja desde el punto de vista de un consultorio de tabaquismo. Nadie que haga cesación tabáquica va a aconsejar todo junto. Hay pacientes que se animan y lo hacen todo bien, genial, y empiezan deporte, bárbaro, es todo saludable y lo pueden sostener. El tema es que la propuesta terapéutica es dejemos de fumar, aumentamos unos pocos kilos y después empezamos con el resto de las cosas. Nos cuidamos con el resto de las cosas. Esa es un poco la propuesta. Recién usted mencionaba el tema de la maternidad, pero como una cuestión previa, digamos. Padres fumadores, madre o padre, y el retraso que eso puede significar a la hora de tener un hijo. ¿Qué pasa con el tema de los niños en un ambiente donde hay madres o padres fumadores? Digo, desde la lactancia hasta la convivencia con el cigarrillo. Bueno, la lactancia, uno entiende que la nicotina entra a la leche materna, entonces uno cuando le da de mamar al hijo
genera cambios en el gusto, genera rechazo en muchos casos de los niños. Entonces esto disminuye el periodo en donde se le da lactar al niño, que es algo que uno lo recomienda firmemente. Y por otro lado genera que la nicotina llegue al cerebro del chiquito, claro. ¿Sí? Esto predispone, digamos, hay muchos estudios en donde hablan que padres fumadores aumentan las chances de que los niños sean fumadores. Aumentan las chances de asma, aumentan las chances de infecciones a nivel digestivo, de diarrea en los chiquitos. Sí. Hay un montón de situaciones, inclusive cuando no se fuma en la casa y se fuma en el auto. Esos son datos que también uno tiene que tener en cuenta. Y el tema de que no se fume en la casa cuando están los chiquitos, que no se fume en el auto cuando están los chiquitos o cualquier otra persona, ¿no? Porque no estamos hablando de los chicos en este caso, pero el humo de tabaco, digamos, ambiental, ajeno, genera daños, genera perjuicios. Y uno debería no fumar en ningún momento, ¿sí? Claro. Ni siquiera fumar y ventilar, ese tipo de situaciones no hablan de un ambiente libre de humo. Claro. Uno tendría que hacer que pase un huracán por una casa para poder limpiar efectivamente de todo eso que quedó. Vamos a seguir hablando con el doctor. Le quiero hacer una última en este bloque que tiene que ver con la sintomatología posterior a dejar de fumar. Digo, seguramente muchas mujeres que llegan deben tener el temor, más allá del tema de los kilos que pueden cobrar después de dejar de fumar, de lo que se siente cuando uno abandona el cigarrillo. ¿Cómo es eso? Es difícil. El tema es que la motivación acá juega un papel muy importante, hace que uno pueda superar esta barrera que es algo que uno tiene que estar preparado para digamos, atravesar. Los síntomas pueden ser desde unas ganas de fumar terribles, pero el hecho de que el paciente se informe y que sepa que dura de 1 a 3 minutos, habla de que el paciente sabe cómo lo va a afrontar. Entonces uno le da estrategias, le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en este 1 a 3 minutos antes de que pase? ¿Qué vamos a hacer en el próximo episodio? Eso se llama craving en la literatura, pero es anecdótico. La situación es que uno tiene que estar preparado durante el día de todas las situaciones que va a tener unas ganas de fumar muy intensas, claro. En muchos casos. Después puede haber ansiedad, puede haber irritabilidad, puede haber cambios en el dormir, insomnio, somnolencia. Hasta puede haber sensaciones de depresión, de angustia seria. Entonces uno no entiende qué es lo que le está pasando y es que le falta nicotina, ¿sí? Claro. Pero son cosas que se van superando, que tienen un pico máximo en las dos o en los 2 primeros días y más después empiezan a mermar. Y en la primera semana, mientras uno está sin fumar, y después empiezan a disminuir y hasta desaparecen con suerte a los pocos días, ¿no? Doctor, en el próximo bloque vamos a seguir hablando. Parte de lo que le quiero preguntar tiene que ver con el tema de la prevención y de lo que nos contaba recién, pero nos vamos a quedar profundizando un poquito más sobre los consejos para las mujeres que quieren dejar de fumar. ¿Cómo no? Ahora tenemos que hacer una pausa, pero la vamos a hacer con nuestra imagen del día. Y es ella, Mercedes Sosa, que dejaba a este mundo el 4 de octubre del año 2009, hace 10 años. Considerada la mayor exponente del folclore argentino, reconocida mundialmente, fue fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana, además de interpretar estilos tan diversos como el tango y el rock. Sin dudas, una de las artistas insignia de nuestro país. Así la recordamos hoy. Si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio,